Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos aprendiendo con el profeta Elías. Hoy vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20 al 40. Vamos a mirar cómo Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y por esta razón he puesto un título a esta enseñanza. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Miremos lo que dice primeramente los versículos 20 al 21. Donde Elías reta a que Israel tome una decisión. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado, Acab convocó a todos los hijos de Israel. Es difícil saber por qué Acab hizo todo esto. Llevó a cabo las instrucciones de Elías como le había pedido. Quizás él esperaba que el pueblo estuviera tan enojado con Elías por los últimos 3 años de sequía. Estos profetas de Baal odiaban a Elías. Ellos amaban el favor del rey Acab y de la reina Jezabel. Ellos entusiastamente promovían la persecución de cualquier verdadero seguidor de Dios. Pero en los últimos 3 años, ellos fueron severamente humillados por Elías. Ellos odiaban a este profeta de Dios, quien les humilló y mostró su engaño sacerdotal del todo. Cuando miramos aquí, cuando dice ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Esta es una pregunta lógica y útil. En general, el pueblo de Israel estaba en una condición espiritual tibia. Ellos querían dar algo de devoción tanto a Jehová como a Baal, pero el Dios de Israel no estaba interesado en tal devoción. La apelación de Elías puso en claro que había una diferencia entre el servicio a Baal y el servicio a Dios. Quizás en las mentes de muchos no había gran diferencia. La única cosa importante era el tener un tipo de religión y el ser sincero en cuanto a ello, siguiendo el corazón hacia donde sea que el corazón le guíe. Pero Elías sabía que nunca podría ser de esta manera, ya sea que sirvas a Baal o sirvas a Dios, hay diferencia. El llamado de Elías a sus oyentes es que tuvieran en cuenta el tiempo en el cual no tenían decisión entre Dios y Baal. ¿Hasta cuándo? Dice que él les preguntó. Es como decir, ¿cuántos más sermones quieren? ¿Cuántos domingos más se debe desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas plagas estarán arrastrando la ciudad o el país antes de que vuelva el Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Y cuando dice aquí en su palabra el Señor, que Elí dice, y el pueblo no respondió palabra. No hubo objeción ni arrepentimiento. Les faltaba la valentía para defender su posición o cambiarla. Ellos estaban dispuestos a vivir vidas de baja convicción sin examinar. Elías podía con certeza mirar sus corazones porque él podía ver sus acciones. Miremos el versículo 22 al 24, donde Elías propone una prueba entre Dios y Baal. Elías volvió a decirles: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas, pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y el otro para mí. Que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea conocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta. De todos los profetas del Señor, solo yo he quedado, dice Elías. Esto probablemente no era cierto, y Elías tenía razones para saber que esto no era cierto. En el reciente pasado, Abdías le dijo que él había ocultado a 150 profetas de Dios en contra de la persecución de Jezabel y Acab. Pero cuando dice, traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí,
En esta prueba propuesta, Elías fue cuidadoso en darles a los profetas de Baal cualquier posible ventaja. Ellos tomaron 2 bueyes y escogieron aquel que sacrificarían y aquel que Elías sacrificaría. Y dice también, y el Dios que responda envíe fuego sobre el altar y que sea reconocido como el verdadero Dios. El fuego no vendría ni de Elías ni de los profetas de Baal. Tenía que tener un origen sobrenatural y provista ya sea por Baal o por Dios. De nuevo, Elías le dio mucha ventaja a los profetas de Baal. Se pensaba que Baal era el Dios del cielo, señor del clima y el que enviaba los relámpagos. Si Baal era real, él ciertamente enviaría fuego del cielo. El poner a Dios y a sí mismo en la línea delante de la congregación de Israel reunida tomó mucha fe. Elías aprendió a tener fe a través de los muchos meses de dependencia diaria en Dios. Por supuesto, Elías tenía muchas razones para tener confianza en Jehová nuestro Dios. Primero, él estaba siguiendo las instrucciones expresas de Dios. Segundo, él sabía de la historia de Israel que Dios podía enviar fuego del cielo sobre un sacrificio. Continuemos con los versículos 25 al 27, donde los profetas de Baal piden por fuego de su Dios. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escojan uno de los toros y córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios, tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Los profetas de Baal tenían una vida consagrada de rezos. Aquí ellos pedían por mucho y con gran pasión. Pero debido a que ellos no oraban al verdadero Dios, sus peticiones no significaron nada. Pero no había voz ni quien respondiese. Dice que Elías se burlaba de ellos. Elías no se pudo resistir a la oportunidad de burlarse de los profetas de Baal por su evidente fe necia. Avancemos, versículos 28 al 29, donde los profetas de Baal trabajan arduamente en sus peticiones. Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza, hasta que la sangre les bañe el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando, como en trance, hasta la hora en que tenían que ofrecer el sacrificio, y no se escuchó una sola voz. El silencio era total. Los profetas de Baal fueron hasta el final sinceros y completamente consagrados a su religión. Estaban tan comprometidos que ellos lo expresaron en su propia sangre. Ellos tenían celo, pero sin conocimiento. Por lo tanto, el celo no les dio ninguna ganancia. Y también dice, y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Este es el triste resultado de adorar a un Dios ídolo o el Dios de su propia invención. Podríamos dedicar mucha sinceridad, sacrificio y devoción a tales dioses, pero no significa nada, no hay nada ahí para contestar. Avancemos, versículo 30 al 35. Vemos cómo Elías prepara su altar. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor les cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua y que se derramara sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar.
Esto lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Y les pidió que se acercaran a él. Cuando fue el turno de Elías para realizar su sacrificio, primero quería tener la atención del pueblo. Claro, esto era para beneficio de ellos, no para el suyo personal. Verdaderamente podríamos decir que esto era beneficio primeramente para Dios. Ellos necesitaban prestar atención para que vieran que Jehová es un verdadero Dios, en contraste con Baal, que permaneció en silencio. Dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías estaba muy consciente que él reparó algo que una vez permanecía fuerte. Había una vez un altar de Jehová en el monte del Carmelo y en Israel en general. Elías buscó el revivir algo que una vez fue. Continúa diciendo que entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que derramaran sobre el toro y sobre la leña. Al querer hacer una profunda impresión sobre el pueblo, Elías pidió más de Dios que lo que ellos pidieron de Baal. Elías ni siquiera les sugirió a los profetas de Baal que ellos mojaran su sacrificio 1 o 2 veces, mucho menos 3 veces. Pero Elías hizo esto, seguro que no era más difícil para Dios el encender un sacrificio mojado. Avancemos, versículos 36 y 37, la oración de Elías. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, unos 50 años antes, Jeroboam, el rey de Israel, oficialmente separó a los ciudadanos del reino del norte a la adoración del Dios de Israel en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Elías aún recordaba la hora de ofrecerse el holocausto que era ofrecido de acuerdo al mandamiento de Dios cada día en el templo de Jerusalén. Elías dice: demuestra hoy tú quién eres, Dios de Israel, y quién soy yo, tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Ambos eran importantes. Era importante para el pueblo de Israel que supieran quién era su Dios y quién era el siervo de Dios. Elías hizo esto de acuerdo con la palabra de Dios. No fue impulsado debido a su propia inteligencia o debido a su vanagloria. Dios dirigió a Elías hacia esta confrontación con los profetas de Baal. Versículos 38 y 40. El resultado: Dios contesta con fuego. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Sison, y allí les cortó la cabeza. Entonces cayó fuego de Dios. Los profetas de Baal tuvieron pasión, sinceridad, devoción y gran energía. Lo que ellos no tenían era un Dios en el cielo que contestara con fuego. La acción de este fuego fue en cualquier caso hacia abajo, contrario a la naturaleza de todo fuego terrenal y material, que tiende a ir para arriba. La petición de Elías duró menos de 1 minuto, pero produjo resultados espectaculares. La diferencia recae hacia aquel a quien se dirige. Cuando el fuego de Dios cayó, su obra fue más allá de lo esperado. Hubiera sido suficiente si solamente los pedazos cortados del buey y el altar hubieran sido encendidos. Pero Dios quería algo más que una simple vindicación. Él quería glorificarse a sí mismo entre el pueblo. Cuando dice: todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. En ese momento el pueblo fue completamente persuadido. Se les pidió que escogieran entre Baal y Dios. No había elección para hacer. Obviamente, Dios era el elegido. Trágicamente, esto solamente fue una persuasión momentánea.
Esto no fue un reavivamiento duradero en Israel. El pueblo fue decididamente persuadido, pero no cambió la permanencia. Cuando Elías dice que ordenó capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno, ya que esto era un reto entre Dios y Baal, los profetas de cada deidad debían ser responsables por sus respectivos resultados. El gran pecado del rey Acab fue el principal patrocinador de los profetas de Baal. Y ahora que el fraude de Baal fue expuesto, sus profetas debían responder por ello y debían de tratarlos conforme a la ley de Moisés. Elías simplemente demandó que los profetas de Baal recibieran el trato que ellos habían promovido para los profetas de Dios. El mensaje que podemos recibir hoy para nuestras vidas está muy claro. ¿A quién deseamos servir? ¿Al Dios del mundo o al Dios unigénito? La decisión está en ti. Decide agradarle a Dios y decide obedecer su palabra. Que Dios les bendiga.